Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos en uno de esos chismes que nos encantan, pero que también nos dejan pensando. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en las redes y en las revistas del corazón, y es que aún hay celos en el aire entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen. El título del vídeo no deja lugar a dudas y créanme, las pruebas de las que vamos a hablar hoy, bueno, esas sí que los van a sorprender. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar las señales y a ver si realmente esta historia de amor, que conquistó a tantos, todavía tiene alguna que otra chispa de rivalidad o quién sabe un vestigio de algo más profundo. Así que si son tan fans como nosotros de Hande y Kerem, o simplemente les gusta seguir de cerca el mundo de las celebridades, quédense hasta el final porque se va a poner bueno. Y antes de que nos lancemos de cabeza, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es súper fácil y rápido. Un solo clic les da acceso a todo nuestro contenido y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos. Ya saben, denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Pues bien, como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, especialmente tras su exitoso paso por la serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocimos en muchos lugares. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y para alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo su relación fue una fuente constante de titulares, de fotos románticas y de momentos que nos hacían suspirar. Sin embargo, como muchas historias en el mundo de la fama, su relación llegó a su fin, o al menos eso nos hicieron creer. Y desde entonces los rumores, los análisis y las especulaciones no han cesado. Hoy, sin embargo, vamos a ir un paso más allá de los simples rumores. Vamos a examinar algunas de las pruebas que sugieren que, a pesar de haber seguido caminos separados, todavía podría existir un tinte de celos en la relación, o más bien, en la forma en que interactúan o son percibidos en el ámbito público, especialmente cuando uno de ellos se acerca a otra persona. Una de las primeras señales que muchos fanáticos han interpretado como posibles celos, o al menos como una curiosidad inusual, son las reacciones en redes sociales. Ustedes saben lo rápido que todo se comparte y se analiza en plataformas como Instagram o Twitter. Cuando se habla de Hande y Kerem, cada like, cada comentario, cada ausencia de un comentario, puede ser motivo de debate. Y aquí es donde entran las pruebas. Se ha notado, y muchos fans lo han señalado, que a veces, cuando uno de ellos publica algo que podría interpretarse como un acercamiento a una nueva persona, o simplemente comparte un momento personal, el otro tiende a tener una reacción peculiar. Por ejemplo, se ha especulado que cuando se vincula a Kerem con alguna compañera de proyecto o con alguna figura pública, Hande, que suele ser bastante activa en redes, puede volverse un poco más reservada por un tiempo, o por el contrario, publicar algo que parece una sutil respuesta. Y viceversa. No estamos hablando de mensajes directos o de confrontaciones públicas, eso sería demasiado obvio y honestamente poco probable dada su madurez. Hablamos de esas pequeñas sutilezas que los observadores más agudos detectan. Piensen en los tiempos de publicación. Si Kerem está en un evento y se le ve interactuando de forma amistosa con alguien, y al día siguiente Hande publica una foto nostálgica o un mensaje un tanto enigmático, la interpretación es casi automática para muchos: está celosa. O si Hande se deja ver con algún amigo cercano, y de repente Kerem comparte una canción con una letra que habla de amor o de nostalgia, ahí está el guiño para los que buscan la conexión. Estas no son pruebas irrefutables, claro está, pero son los pequeños detalles que alimentan la narrativa y que hacen que los fans sigan enganchados a esta historia. Otro punto que ha generado mucho debate son las entrevistas. Los periodistas y los fans siempre buscan obtener alguna declaración, alguna pista sobre su relación pasada o presente. Y aquí también podemos encontrar fragmentos interesantes. A veces, cuando se le pregunta a Hande sobre Kerem, su respuesta puede ser muy diplomática, muy profesional, pero se puede percibir una ligera incomodidad o una sonrisa que intenta disimular algo. Y cuando se le pregunta a Kerem sobre Hande, puede que evoque los buenos tiempos, pero también puede haber una cierta cautela al hablar del tema, como si no quisiera reabrir viejas heridas o dar pie a nuevas interpretaciones. Recuerden aquella época en la que ambos asistieron a eventos separados y se notó que ambos llevaban relojes idénticos. ¿O alguna prenda similar?
Al principio se interpretó como una señal de que seguían conectados, de que compartían gustos, pero con el tiempo, y ante la insistencia de los rumores de celos, algunos empezaron a verlo como una forma de control, o de estar al tanto de lo que hacía el otro. Es como si todavía estuvieran, de alguna manera sutil, compitiendo o midiéndose, incluso después de haber terminado su relación. Esta es una de las pruebas más curiosas, porque va más allá de lo que vemos en pantalla o en las noticias, y se adentra en el terreno de la psicología y de las dinámicas personales. Y no podemos olvidarnos de las interacciones en eventos sociales o profesionales. Si ambos coinciden en una alfombra roja o en una celebración, la forma en que se miran, o la forma en que evitan mirarse, puede ser analizada al milímetro. Una mirada fugaz, un saludo cordial pero distante, una ausencia de contacto visual, todo esto es material para los detectives de la farándula. Y cuando uno de ellos, por ejemplo, se muestra muy cercano y sonriente con otra persona en un evento donde el otro también está presente, las cámaras siempre estarán buscando esa reacción. Una sonrisa forzada. Una mirada esquiva. Una retirada temprana del evento. Estas son las pequeñas pruebas que para muchos confirman que todavía existe una especie de conflicto o incomodidad que podría tener su raíz en los celos. Ahora, es importante hacer una distinción. ¿Estamos hablando de celos románticos en el sentido estricto, es decir, que uno quiere al otro y se pone celoso de que esté con alguien más? ¿O estamos hablando de algo más sutil, como un orgullo herido, una rivalidad profesional disfrazada de interés personal, o simplemente una incomodidad natural al encontrarse con un ex en circunstancias que generan expectativas? Las pruebas que se presentan a menudo pueden interpretarse de ambas maneras, y ahí reside la complejidad y el encanto de este tipo de análisis. Consideremos los proyectos laborales. Cuando uno de ellos, digamos Ande, empieza un nuevo proyecto con un actor guapo y carismático, y se generan rumores de una posible química en pantalla, es natural que surjan las comparaciones. Y a veces las reacciones de Kerem, o la falta de ellas, son las que generan las preguntas. ¿Se muestra indiferente para no dar pie a especulaciones, o hay una molestia oculta? Y cuando Kerem también se ve envuelto en un nuevo proyecto, y las cámaras lo captan de forma muy amistosa con su coprotagonista, las miradas se dirigen hacia Ande. ¿Cómo reaccionará? ¿Publicará algo que desvíe la atención? ¿O mantendrá un silencio elocuente? La prueba definitiva para muchos fans, aunque sea una especulación, es la percepción de que ambos todavía se monitorean mutuamente. No de una manera obsesiva, sino de esa manera sutil en la que te enteras de lo que hace tu ex a través de amigos en común o de las redes sociales, y sientes una punzada de algo. Curiosidad quizás, o tal vez un recordatorio de lo que fue. Y si ese algo se cruza con la idea de que el otro está rehaciendo su vida o está siendo vinculado con nuevas personas, la interpretación más sencilla y popular es el celo. Además, piensen en la narrativa que se crea en torno a ellos. Los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, tienen una tendencia a querer mantener vivas las historias más populares. Y la historia de Ande y Kerem, con su romance de cuento de hadas y su posterior separación, es una mina de oro para el drama y la especulación. Por lo tanto, cualquier pequeño detalle, cualquier interacción, cualquier ausencia, es amplificado y analizado para encajar en la narrativa de que los ex todavía se tienen algo. Estas pruebas a menudo son el resultado de una interpretación colectiva, alimentada por el deseo de los fans de ver una conexión continua. Una de las pruebas más recientes y comentadas que ha circulado tiene que ver con la aparición de Kerem en un evento social donde también estaba presente Ande, aunque no interactuaron directamente. La forma en que los paparazzi se centraron en la dinámica, en las posibles miradas, en la distancia entre ellos, fue tal que muchos ya interpretaron esto como una confirmación de que todavía hay una tensión palpable. Y si uno de ellos se muestra especialmente efusivo o cercano con otra persona en un evento así, la sospecha de celos se dispara. Incluso los mensajes de los fans pueden ser considerados como una prueba indirecta. Cuando se ven comentarios del tipo, Kerem se ve tan feliz con X, pero extraño la química con Ande, o Ande siempre será mi favorita, pero espero que Kerem encuentre la felicidad, estas expresiones de deseo o de comparación revelan la profunda conexión que los fans aún sienten entre ellos, y cómo perciben cualquier interacción de uno de ellos con otras personas a través del prisma de su relación pasada. Entonces, ¿cuáles son las pruebas más sorprendentes? Para mí, una de las más reveladoras es la consistència con la que ante cualquier mínima señal de un nuevo interés romántico de uno de ellos, el otro, de alguna manera,
se vuelve el centro de atención por su reacción, o por la ausencia de ella. Es como si el público estuviera esperando, casi deseando, que surja un indicio de que todavía hay algo allí. Y este deseo colectivo, sumado a las pequeñas sutilezas que analizamos, crea un ciclo de especulación que parece no tener fin. Las pruebas no son científicas, son interpretativas, pero son lo suficientemente convincentes para mantener viva la llama de la curiosidad en torno a esta icónica pareja. En resumen, hemos explorado cómo las reacciones en redes sociales, las entrevistas, las apariciones públicas, e incluso los detalles aparentemente insignificantes, son analizados por los fans y los medios como posibles indicios de celos entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Desde sutiles cambios en sus hábitos de publicación hasta la forma en que interactúan en eventos, cada detalle se convierte en una pieza del rompecabezas que muchos intentan armar para confirmar si aún existe esa chispa, esa incomodidad o esa rivalidad que podría interpretarse como celos. Las pruebas más sorprendentes son, quizás, la consistencia con la que se busca esta conexión y la forma en que el público interpreta cada mínimo gesto a través de esta lente. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis tan interesante sobre Hande y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que todavía hay celos en el aire? ¿O simplemente son las expectativas y la nostalgia de los fans lo que alimenta estos rumores? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no olviden regalarme un buen me gusta, eso me ayuda un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja o que disfrutan de este tipo de contenidos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles todo lo que les gusta. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.